Hola, hola, buenas noches, gente. Estamos aquí para echar la conversadita de la noche de hoy. Si te gusta ver nuestros videos, si ya conoces el canal, dame like al principio, suscríbete si no lo has hecho, activa las campanitas y regresa siempre por aquí para que Titi te lo cuente. Perdona si ves o si oyes que Elía está fregando, ya está terminando. Si Dios quiere va a terminar hoy. Mami, Miren, el problema es que tengo que ¿pero poner. qué cosa es esa? Acuérdate que vamos a hablar hoy de lo del protestón y necesito que se escuche. Entonces vamos a empezar, señores, porque esto es un poquito largo y quiero ir desmenuzándolo poquito a poco. Vamos para allá. Vamos a hablar de del podcast que tuvo Darwin con el protestón cubano y más o menos empieza por aquí. Ay, ahora se me apagó. ¿Se te apagó el cable? Me denegaron, porque no tenía familia aquí. Yo tenía familia, pero esa familia no podía contar con ella. Y me denegaron. Después, 5 años después, me volví a llegar, porque ya tenía una pareja. Esa pareja tenía familia aquí y nos casamos. La familia de ella nos puso la fidelidad y aquí estoy. Ya no estás con esa pareja actualmente, ¿eh? No, pero hace más de 15 años, 18 años que nos conocemos aquí en Estados Unidos. ¿Qué tiempo llevan en Estados Unidos? 20 y tantos años, 20 y contigo, por ahí. Pero, ¿por qué te quisiste ir de Cuba? Esa pregunta está buenísima. Porque no lo sé, ¿verdad? ¿Quién quiere quedarse en Cuba? En Cuba no quiere vivir nadie. Es decir, ¿Qué gracia le da al protestón la pregunta que le hace Darwin? ¿Por qué te quisiste ir de Cuba? Ay, le dio, pero una gracia. Es que en Cuba no quiere vivir nadie. Y así todo, los otros días veíamos al protestón apoyando las marchas de una gente como Carlos Lazo, quien supuestamente apoya la causa de la familia, las visitas a Cuba, todas esas cosas. Y es que esta gente que te dicen que en Cuba no quiere vivir nadie, llevan más de 20 años en este país. Sin embargo, tienen a su familia allá. Un buen pretexto para regresar siempre. Me fui de Cuba porque había que irse. En primer lugar, yo lo he dicho millones de veces, yo soy expreso político. Yo a la edad de 19 años. expreso político, cuéntame de eso. ¿Cómo tú puedes ser expreso? A mí también me causó mucha curiosidad el término de el protestón cuando dice que él es expreso político. Y aquí Darwin le pregunta, ¿cómo se puede ser expreso? Señores, para mí expreso es el café. Es lo que yo he oído como expreso. Pero expreso político, yo he escuchado y he tenido el gusto de hablar con personas que viven en este país que te dicen, yo soy preso político. Y se asumen en una causa en la que hasta el fin de sus días vivirán. ¿Por qué? Porque llevan muy dentro todo lo que sufrieron en esas prisiones de la dictadura y toda la persecución que les sobrevino después de haber sido presos por causa de sus ideas en Cuba. Eso se les llamó o se les llama aún, pero hubo una etapa donde muchas personas le llamaban a los presos políticos también presos de conciencia. Y son presos precisamente por tener ideas diferentes a las de la dictadura, a la del gobierno, donde hay un solo partido, por eso se llama dictadura, porque es una sola opinión, un régimen autoritario donde solamente se puede acatar los mandatos de un solo partido. Entonces este hombre dice que él es expreso político. Más adelante en la entrevista, él le va a decir a Darwin que él fue detenido porque él se ponía en las calles de La Habana a pintar carteles en contra del gobierno de Cuba, en contra de la dictadura, y que por esto él cae en prisión. Prisión que nunca tuvo un juicio, que nunca se abrió ni siquiera una causa. O sea, este hombre
en lugar de llamarse expreso político, esta denominación que él mismo se ha buscado, yo me llamaría ex detenido político. Porque si es verdad que a él lo detienen por los carteles, según cuenta él sencillamente estuvo detenido. Una persona que está en una estación de policía 2-3 días, según dice él, pero nunca lo llevan a un juicio, nunca le abren una causa formalmente. Yo no sé, no estuvo en prisión, no sé, es que no se le abrió una causa. ¿Cómo él se puede llamar expreso político? Político. Como que no. ¿Qué es expreso político? ¿Qué tiempo tuviste preso? Te explico, te hago la anécdota para que tú entiendas. Yo vengo de una familia, como la mayoría de las familias cubanas revolucionarias. O sea, mi familia, mi papá, mi mamá no era, mi mamá era una trabajadora, ella no tenía ningún tipo. Pero mi papá sí, mi papá fue un muchacho que se crió con la revolución y hizo todo lo que tenía que hacer por la revolución, porque eso fue su momento, ¿no? Pero yo siempre fui una persona que tenía mi propia opinión. ¿Tu papá era confiable para la Revolución Cubana? Muy confiable. ¿Era un agente de la seguridad del Estado? No, para nada. ¿Informó en algún momento para los servicios de inteligencia de la dictadura cubana? No sé, si lo hizo no lo sé, pero no lo creo. ¿Nunca te lo confió? No, yo con mi papá tenía, mi papá después que se divorcia de mi mamá, conoce a una muchacha que era la secretaria del director del hospital CIME. Ella era el mayor del Ministerio del Interior y tenía todas las conexiones a la vida que pueda haber. Es decir, que las... Su papá, según él está describiendo aquí, era una persona que hizo todo lo que tenía que hacer por la revolución. Su mamá como que no era tal vez de esa gente que está imbuida en el proceso, pero su papá, según dice él aquí, sí era una persona que estaba metida en todo el proceso revolucionario y que en algún momento, después de su divorcio con la madre de este señor, el protestón, que solo le puedo llamar así porque no sé cómo se llama, sus padres se divorcian y su papá, siendo una persona muy revolucionaria, se enamora, comienza una nueva relación con esta muchacha que era la secretaria del director del CIME. Todo el mundo que conozca el hospital CIME en Cuba y todo el mundo que sepa de antes qué se hacía en ese hospital o quiénes se atendían, quiénes eran atendidos en ese lugar, sabrán que esto era un hospital netamente para funcionarios del gobierno, un hospital para militares específicamente. No militares, porque estaba el hospital naval, por ejemplo, en La Habana, que era el hospital para la gente de las FARC, para estas cosas. Pero este hospital, lo que es específicamente el CIME, era un hospital que era para la cúpula, era para los altos mandos del gobierno. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, la madrastra, quien viene a ser la madrastra del protestón, era esta señora, o sea, una muchacha que era la secretaria del director del hospital CIME. Y escuchemos aquí. La secretaria del director de CIMEX era mayor del Ministerio del Interior. Mayor del Ministerio del Interior, claro. El CIME era un hospital militar. Sí, yo lo sé. Todo el mundo sabe el CIMEX. Hoy en día el CIME es otra cosa, pero cuando yo era un muchacho, te estoy hablando 12, 8, 9, 10 años, te tengo 50 hoy en día. Tú sabes, eso era un hospital netamente militar. Y yo en los pasillos de ese hospital yo me encontré siendo un niño con todos los generales habidos y por haber, es más, Abraham, me decía el chino. Yo bailaba Michael Jackson en la fiesta de casa de Abraham, ¿sabes? ¿Conociste a Fidel Castro? No. Ay, no se nos puede ir este detalle, protestón. No. Yo te voy a decir una cosa. Yo no puedo oír esa entrevista porque me pongo analítica. Yo te voy a decir una cosa. Si tú bailabas Michael Jackson en la fiesta de Abrante, tú estabas pero bien metidito, pero hasta el tuétano, en el centro de la cúpula castrista. Porque todo el mundo no va a casa de Michael Jackson. Todo el mundo no iba a casa de Abrante. Todo el mundo no bailaba en las fiestas de Abrante. Y el hecho de que tú hayas podido estar en ese centro
de la cúpula ahí donde estaba la gente. Fíjate cómo él dice, yo veía a todos los generales. Señores, usted puede hasta ser el hijastro de la secretaria del director, pero usted vivía metido entonces en ese hospital. Usted estaba todo el tiempo ahí, y por lo que usted cuenta, la gente que se codeaba con tu madrastra, que la invitaban, y por eso tú participabas de las fiestas en casa de Abrante, eran de este rango, o sea, era a todo dar. Tú estabas bien cerquita de la cúpula, aunque ahora tú quieras decir otra cosa. Yo estuve cerca de él una vez en la Plaza de la Revolución, una primero de Cerca de mayo. Fidel. Yo, mi madrastra era barato. Pero cerca de cuántos. No, más o menos, estamos hablando de metros. ¿Sabes? Estaba en la yo estaba allí en la eso presidencial ahí. ¿No? Fidel estaba allí. Era un niño, te estoy hablando de un niño, 9, 10, 11, 12 años, ¿entiendes? No tenía nociones de lo que de nada. ¿Cómo te conviertes en preso político? Porque esa parte no lo entiendo. ¿No? Y en mi familia, tú sabes, mi madrastra, esa que te hablé, en la causa número 2, ella le piden 30 años. La causa número 2 es la causa de Abrante. O sea, ¿Tu madrastra? a mi madrastra, claro, y mi madrastra se suicida, se quita la vida. Es decir, que tu madrastra que tenía que ver con Abrante y la causa. O sea que cuando cae Abrante defenestrado, como tantas otras figuras de la reinvolución que acaban con la gente cuando la gente ya no les conviene más, la madrastra de el protestón, que era, parece, una gente pero muy cercana a el desparpajo y la cosa, porque no olvidemos que esta gente defenestran a sus allegados cuando estos allegados saben mucho, o cuando estás agarrando para ti, te ambicionaste y ya hay alguien en un nivel más alto que tú que se da cuenta que tú le estás negando cosas para beneficio propio. Por eso es que ellos defenestran a Abrante. Por eso es que ellos terminan acabando con algunas de las personas que ellos tienen que dejan llegar a ese nivel. Ellos acaban con esta gente cuando ellos ven que estas personas a las que usted le ha otorgado una confianza, un poder y un puesto, que les abre puertas para que hagan cosas que otras personas cubanas no pueden ni imaginarse tener o llegar a tener acceso a ellas. Entonces estas personas lo que hacen es acaban con la carrera de esta gente, sea político, sea lo que sea, lo quitan del medio. Y en el caso de Abrante sabemos que tuvo incluso un juicio político y todo lo que pasó alrededor de la figura de Abrante. Vamos a seguir escuchando. Número 2. Porque cuando hacen la causa número 2, hacen una revisión completa en el Ministerio del Interior. ¿Y tu madrastra era corrupta? Claro, y todo el mundo era corrupto, mismo, todo el mundo. ¿Pero por qué la coge? ¿Por corrupta por droga? Imagínate, yo vivía en Quinta Avenida entre 42 y 44. Yo no soy Habana, así que no sé. Quinta 42. Señores, la forma en que este hombre te dice las cosas, como que yo era, él le dice a Darwin orgulloso. Esa es la palabra. Yo vivía en Quinta Avenida entre 42 y 44, como diciendo, oye, yo sí estaba. Yo era de la high. Conmigo tú no puedes inventar, porque lo mío, yo estaba en la cima. Yo estaba a otro nivel. Aunque tú fueras un joven, aunque tú fueras un niño, aunque tú fueras lo que fuera, tú estabas metido en una situación donde había creada ciertos y determinados beneficios que tú tienes que darte cuenta, porque ya aquí digamos que el protestón es mayor de 16 años. A los 16 años usted se da cuenta que el amiguito de al lado que se sienta contigo en el aula de la secundaria no tiene los tenis igual que los tuyos, no puede llevar la mochila igual que la tuya. Tú te das cuenta que la merienda del amiguito de al lado no es igual,
Entonces vamos a seguirlo escuchando. Con el orgullo que este hombre lo dice. Que él fue un privilegiado, lo dice. Hoy delante de la tienda Quinto 42. Hoy en día la tienda Quinto 42 no es nada. Pero en aquel entonces era la única tienda grande que había. Y ahí era donde mi papá y mi madrastra compraban, donde yo usaba la ropa, donde todo. Yo era un... Yo era ¿Y tu papá lo que pudiéramos decir hoy en día, lo que pudiéramos decir hoy en día, los que están conectados con la dictadura. Yo era un niño, pero mi papá y mi madrastra sí eran. ¿Y tu papá que era tan revolucionario no se daba cuenta de que ahí había... Eso era lo que hacían los revolucionarios de ese entonces. Y eso... No, protestón. Ahí tienes un error. No todos los revolucionarios son o eran tan descarados como tu papá. No todos los revolucionarios, no todos. No estoy defendiendo ahora aquí a los revolucionarios, no se me vayan a alocar. Pero les voy a decir una cosa. En Cuba hay gente, y en estos días voy a venir a traerles una historia sobre eso. Hay gente que ha estado, y yo voy a ponerme, antes de que cualquiera me quiera tirar el cubo de agua fría arriba, les voy a decir, yo estoy de acuerdo con que prohibido olvidar. Yo estoy de acuerdo con que a los comunistas no se les puede perdonar ni dejarles pasar nada, pero que todos los militares, que todos los que estaban a ese nivel eran unos descarados y bueno, en el alto nivel de la cúpula puede ser que todos sean unos descarados, pero no todo el mundo que se dejó comer la cabeza por el cuento de la revolución, y muchos, no era la mayoría, pero hubieron muchos militares de carrera en Cuba que por mucho tiempo creyeron en la revolución y que era gente que tenía concepto, que tenía aquella cosa de que no, porque yo no tengo por qué aprovecharme de esto. Yo conocí a una persona así que nunca se aprovechó de nada, que nunca tuvo una casa que le diera era un militar de carrera, una gente que estudió en la Unión Soviética y no se aprovechó nunca de su cargo. Yo lo conocí. Entonces no es todo el mundo el que es descarado. El que es descarado porque quiere. No es que todo el mundo, porque tiene un cargo, ya el descarado lo lleva adentro. No, el descarado que se aprovecha del cargo es porque es descarado y vino así, en el paquete. No, eso no vamos tampoco a generalizar. Que hay personas que se han visto embuidas en la situación esta y en la mentira y en el lavado de cerebro por tantos años y le han creído a los comunistas, pero no todos se prestaban para el descaro de parecerle bien que Abrante hiciera las cosas que hacía, de todo el tráfico y todo el descarete ese que tenían. No todo el mundo era así. Siguen haciendo los revolucionarios de ese nivel, lo siguen haciendo. Siguen robando. Claro, lo que, mira, no es que no le podemos, la palabra no es robar, la palabra es No es corrupción. algo que no es de ellos. No, es corrupción. Muchos movimientos de influencia. Mover, sí, podían hacer la palabra robar, pero como La influencia. Mi madrastra tenía... O sea, que aún después de tantos años fuera de ese enjambre y esa maraña, el protestón está diciendo que su madrastra no robaba, era corrupta, pero no robaba. Y su papá también. La secretaria. Para tú entrar al cine, tú tenías que ir con la secretaria del director. Si tú te querías, tú eras a lo mejor el del Poder Popular o el del partido en Cienfuegos, pero tú tienes a tu mamá enferma y tú necesitas que tu mamá iban llamaban a ella, él decía no hay problema, y ella después le decía en las vacaciones yo quiero estar por allá, y normal, yo estuve en muchísimos lugares. Cambio de dinero. No, intercambio. Influencia. Ya, era una Yo te traigo. Con la gracia que él mueve la cabeza, no. Ya la mujer está muerta y todavía él la defiende. Todavía él dice que a su madrastra nadie le daba dinero. Sencillamente era un intercambio de influencias. Ella te dejaba entrar al CIME y tú vivías en Matanza o estabas cerca de un hotel o eras el gerente de un hotel y ella te decía, ay, en las vacaciones quiero pasar por allá. Ah, sí, ve, no hay problema. Que un gerente de un hotel te deje pasar una semana en cualquier hotel de Varadero
con tu marido y tu hijo, porque tú le resolviste una cama en un hospital o atención en el hospital CIME, eso, señores, está bien. De verdad. Cuando hay tanta gente. El otro día vi el caso de una niña que murió de una peritonitis. Murió una niña en Cuba, una niña como de 3 años. Increíble. La Habana, tu mamá se mira en el hospital, pero yo en las vacaciones, yo quiero ir a Camagüey y me voy a hospedar en las casas de seguridad personal de los comandantes. Fíjate, yo estuve en esos lugares. Yo estuve en los lugares donde estuve. ¿Cómo se puede llegar a ser un papá revolucionario? Una madrastra con ese nivel mayor del Ministerio del Interior, estando cerca de Fidel Castro, estando cerca en todas las casas esas que me contaste anteriormente. ¿Cómo te conviertes en un... Eso fue después, porque acuérdate que eso fue en el 89. Después de la causa 2. En el 89. Tú sabes, después viene el periodo especial. Ahí te conviertes en opositor. Claro, como mismo pasó ahora con el 11 de julio, por la necesidad de los problemas que había, a mi familia, a mí se me acaba la gallina de los huevos de oro. ¿Me pasar hambre? Sí, vamos. Fíjense por dónde vamos, como mismo pasó en el 11 de julio. Mira, protestón, la gente no salió a pedir nada más que libertad. La gente el 11 de julio no salieron. Fíjate por dónde vamos adornando la cosa. Te dije que era un infiltrado. Fíjate, él está diciendo que el 11 de julio, como mismo pasó el 11 de julio, la gente, a mí se me acabaron los privilegios y la gente el 11 de julio salió por todas las necesidades que tiene la gente el 11 de julio. No salió a decir, tenemos necesidad, nos tienen sin agua, estamos cansados de no tener electricidad. No, la gente salió a pedir libertad, por si tú no lo viste. Señores, por eso esta gente hay que escucharlas, pero despacito, como dice Fonsi. Bueno, porque me voy a vivir con mi mamá, porque mi papá se va. Cuando a mi madrastra le pasa todo eso, mi papá se larga para Venezuela. ¿Huyendo o...? Pienso que sí, porque imagínate. Como buen cobarde que hasta ese momento había vivido de todas las influencias y el tráfico de influencia de la mujer. Cuando se le acabó la gallina de los huevos de oro, te mandó a ti para la casa de tu madre y él se fue para Venezuela. Sigamos escuchando. Aunque mi mamá no tenía nada que ver con eso, solamente era el esposo, pero lo disfrutó. Tú sabes, Él lo disfrutaba. Y él se fue, mi papá se fue. Pero tu papá seguía defendiendo la revolución cubana, aún con todo ese presagio, ¿no? Mi papá era un hombre de su época, hay que entender a esa gente. Pero se fue y no quería saber de revolución. No, protestón, no hay que entender a nadie. Yo incluso te puedo decir que conocí a un militar que no era descarado y que no ejercía el tráfico de influencias. Y en estos días voy a contarles sobre eso, si ustedes me quieren escuchar. Ustedes pónganme ahí en los comentarios si quieren escuchar esta historia de este militar que conocí, que no era de la gente que robaba, de la gente sinvergüenza. Pero un tipo como el padre del protestón, fíjate por dónde viene. No, esta gente hay que entenderla. Yo no tengo que entender a nadie, protestón. A mí, ¿quién me entiende? A mí, ¿quién se pone de mi parte y me entiende? Con todo lo que yo tuve que pagar de clases para mi hija, para que se graduara de la secundaria y del preuniversitario, cuando en Cuba te dicen que la educación es gratis. Con todos los regalos que tuve que hacer para que me la atendieran en un buen hospital, por ejemplo, como el CIME, cuando en Cuba te dicen que la medicina es gratis. Con todo lo que tuve que cohibirme, a lo mejor de no sé, de cambiar el baño en mi casa y ponerlo bonito, para poder garantizarle a mi hija la atención médica y que se graduara por lo menos con algo de conocimiento, pagándole profesores particulares. No, a mí no se me va a olvidar. Y luego ver la persecución ¿Qué me hicieron? que nos hicieron, porque tener un hombre tocándonos en la casa todos los meses para preguntarte si tu esposo trabaja, si no trabaja, por qué no trabaja, dónde está, todo eso, cuando mi esposo toda la vida fue un hombre trabajador y dejó el trabajo unos meses antes de venir para este país y teníamos un señor supuestamente del registro de la defensa civil, no sé de qué es lo que era, del comité militar, de una cosa de esa, todos los meses parado en la puerta de la casa preguntando por qué mi esposo
no estaba trabajando. Eso es persecución. Y otras muchísimas cosas más. Entonces este hombre, que se aprovechó de la buena vida que le pudo dar la madrastra, que el padre se aprovechó y después que la mujer se quita la vida, incluso se va a vivir para Venezuela como buen cobarde, para no quedarse allí y asumir que tal vez él, claro que era beneficiado, porque si era beneficiado el hijo, él también era beneficiado de todo lo que hacía esa mujer que se quitó la vida. Él se va para Venezuela y hoy en día todavía defiende la mentira revolucionaria. Y este hombre dice que a su padre hay que entenderlo. Porque yo tengo que entender a tu padre, protestón, entiéndete tú con él. No tengo que entender a nadie. Pero hablaba bien. Una vez entró a mi directo y él hablaba bien de aquello. No, pero bien, no vamos a entrar en ese debate porque él debe estar ahora diciendo, mira lo que tú hablas. Ay, mamá, cogiéndote por el... No, y él, fíjate que él era antichavista, él se murió en Venezuela, él no tenía nada que ver con Chávez, pero él era un hombre de su época. Él era un hombre de su época. Más que eso, fue realizador, estuvo en la zafra de los 70, un hombre de su época, como probablemente tu papá o la mayoría de los padres de todos nosotros. Y entonces te conviertes en opositor. ¿Qué acciones hiciste en contra de la dictadura? ¿Qué pasa? Ya te digo, me voy a vivir pasando Suárez, que casé a mi mamá, a pasar las necesidades que pasa la mayoría del pueblo. Ya se me acabaron las gallinas, los huevos de oro, se me acabaron los Nike, se me acabaron los Reebok, se me acabaron los Levi's, se me acabó todo eso. Escuchen esto. Eso es un sufrimiento. Escuchen esto. Se le acabaron los Nike, se le acabaron los Reebok, se le acabaron las marcas. ¿Quieres que te diga una cosa, protestón? Mi madre, hasta el día de hoy, cree aún y defiende la revolución. Hasta el día de hoy. Yo nunca, y tengo muchos desacuerdos con mi madre y muchos problemas para comunicarme con ella. Y te voy a decir una cosa. Nunca me puse unos Nike. Nunca me puse unos Reebok. Yo iba a la escuela por mucho tiempo con unos zapaticos que se me abrían adelante todos los días. Nada más que me los ponía el domingo y el lunes ya estaban despegados otra vez. Y el viernes, cuando llegaba de pase de la beca, tenía que ir para casa del zapatero. Eso era todos los fines de semana. A que me pegara el zapato que estaba con la boca abierta. Eso lo sufrí yo en Cuba. Entonces, ¿tú crees de verdad que yo voy a venir a creer algo de lo que tú dices cuando tú dices con ese orgullo que tú sí tuviste Nike, que si tú sí tuviste a causa del descarete de tu madrastra, que cuando la pobre mujer se mató, después de todo lo que hacía tal vez para ti, para tu padre, no fue capaz él de quedarse y de asumir o de afrontar lo que viniera, sino que salió huyendo y te mandó para casa tu madre. Tremenda gente. Tremenda estirpe, papá. Y me voy a vivir como normal vivía la mayoría del pueblo y a sentir esos problemas. Y yo siempre he sido una persona, como todo el mundo me conoce, una persona que soy contestataria, siempre lo he sido. Contestatario, sí, ¿no? Porque yo veía la problemática que tenía mi mamá, mi hermana, la beca, el hambre que estábamos pasando, y normal, y embullé, porque yo fui el causante de todo eso. Embullé a mis amigos. Primero nos metimos en un grupito ahí en el barrio, de gente que opinaba, de política y esas cosas, pero yo siempre he sido proactivo, toda mi vida, siempre he sido proactivo. Y yo dije, claro, voy a poner carteles. Y estábamos tomando ron y eso ahí, chiperrín. Y digo, poner carteles, que tú sabes, era aquella vorágine de lo que estaba pasando en Cuba en aquel momento. Tú sabes, y aparecían carteles por no sé dónde, que se rompieron vidriera por no sé dónde. Tú sabes, era ese... Vamos a poner carteles como un deporte, como una maldad juvenil. Fíjate, no fue nunca un problema de conciencia. A él se le acabaron los Nike, se le acabó y se empezó a tomar chispetren con los socios en la esquina. A lo mejor no aportaba nada en casa de la madre, ya siendo un hombrecito, ya siendo un joven, pero prefirió irse a poner carteles porque era lo que estaba en la onda. Aquí no hay, aquí, yo no veo aquí, yo no veo aquí una conciencia, un código, una cosa. No me la das. En ese Estamos momento... hablando cuando el maleconazo más o menos por ahí. Mucho antes. Estamos hablando de 93. Maleconazo fue en 94. Tú sabes, toda esa época fue muy violenta. Lo que no había internet, no había cómo la gente enterarse de esas cosas, pero unos amigos míos que se habían robado del servicio militar Granada para explotar lo que viene siendo eso de la Plaza de la Revolución, le metieron 20 años, tú sabes. Estaban pasando muchas cosas. El problema es que mucha gente no se enteró.
A esos amigos tuyos que buscaron una granada para explotar el de eso, le metieron 20 años. Claro, eso ¿Cómo lo es. cogieron? ¿Cómo lo cogieron? No me recuerdo cómo fue que lo cogieron, pero supuestamente lo hicieron, lo sacaron, eran socios. Eran amigos de él, pero él no sabe ni cómo fue que lo cogieron. Eso fue una gente de a lo mejor cerca de su barrio, que él se enteró que se robaron del servicio militar unas granadas con la intención de explotar el monumento de la plaza cívica, y él hoy sale aquí y te dice que toda esa gente eran amigos de él. Pero fíjate, no es que él te diga, no, yo andaba con esa gente, teníamos pensado. No, eran amigos míos, le metieron 20 años. ¿Cómo eran? ¿Qué hicieron? ¿Cómo los cogieron? No, no sé. La historia está muy mal contada, de verdad. El barrio mío, y oyendo hablar todas esas cosas. El barrio de él, pero no eran amigos de él. Amigos, todos están aquí, tú sabes, a poner carteles, y pusimos 30 y pico de carteles. Yo puse Fidel, yo le dije a Fidel, dictador y asesino, antes que todos ustedes soñaran decirle a Fidel, dictador y asesino. Ay, Dios. Yo tengo ahí, yo te mandé un documento para que tú tuvieras. Oye, por eso hay que creerme, porque yo antes que todos ustedes le dije a Fidel, dictador y asesino. Entonces a mí ahora hay que creerme. Que tuviera que lo que te estoy diciendo no es falso. Yo tengo la sentencia, ¿no? Donde salen todas las cosas, todo lo que se hizo, los carteles, todas esas cosas para que... Pero mira, esas cosas yo no, a ver, no es para ponerte en duda, ¿ok? Es solamente para decir que esas cosas a veces pueden ser prefabricadas. Como por ejemplo la gente Fernández, que estuvo en el velorio de Rosa María Payá, al lado de Coco, y al cabo de 2 años salió de la gente Fernández. 10 y nadie se lo puntos imaginaba. para Estuvo al ti. lado de Junior y estuvo al lado de todo. Así que decir todo eso puede ser un poco... La gente va a decir sí, porque después tus acciones fueron otras. Vamos a hablar de eso dentro de un rato. No, a raíz de eso yo digo que yo soy el único cubano en Cuba, el único cubano que compra antecedentes penales sucios. No, el único. No hay que comprar antes. No, la dictadura, a ver, la dictadura cubana crea expedientes. Hemos visto eso. No estoy diciendo que tú lo sé. Oye, protestón, hay una pila de gente que no los ha tenido que comprar, que la dictadura se los ha dado regalado. Entonces, dudar es un derecho. Incluso a veces uno lo hace sin proponérselo. Estoy diciendo Ya yo tengo 50 años, ya yo estoy preparado para escuchar cualquier cosa, ¿entiendes? No tengo ningún ¿Qué problema. tiempo estuviste preso? Estuve 52 días preso en Villa Marista, y ahí nos soltaron, nos pedían 3 años, pero como al ser menores de edad, nadie nos pagó, porque la gran pregunta cuando estuvimos presos, la pregunta que nos hacían era, ¿quién nos mandó? ¿Cuánto nos pagaron? O sea, tú sabes, la dictadura no cree que los cubanos, desde ellos mismos, pueden entender que eso es una porquería, que siempre tiene que venir alguien de afuera a decirte lo que tienes que hacer. Y ellos no entendían porque nosotros en realidad éramos unos muchachitos de barrio que jugábamos pelota, que tomábamos roncito, que fumábamos cigarros, éramos unos muchachones, tú sabes. Y nos metieron eso, después nos soltaron, esperamos el juicio, y en el juicio no. Tú ves que lo hicieron como una maldad. Éramos muchachones, éramos muchachitos de barrio que tomábamos roncito, jugábamos pelota y eso, y nos dio por ir a poner carteles. Nos pidieron un año, pero nos hicieron un cambio de medida, tú sabes, a un año en prisión domiciliaria, porque ellos entendieron que nosotros no éramos unos muchachos que por la vorágine, no, pero nosotros nos vimos, éramos... Oye, protestón, ¿qué clase de gente los que te tocaron a ti en ese juicio? ¿Qué clase de fiscal tan comprensivo? Que entendió que ustedes eran muchachones, que lo que estaban era fastidiando. Vaya, ojalá le hubiera tocado un fiscal como ese a Luis Robles. Si un fiscal como ese le hubiera tocado, por ejemplo, a Luis Manuel, hoy a lo mejor no lo tendríamos preso. Ay, Dios mío, te digo a ti que uno no sabe si reírse o llorar. Preso político, y nos falamos y nos metimos en miles de problemas después de eso. Así que, bueno, preso político no precisamente eres preso político por 52 días, creo. No estoy seguro, tengo que verla. No sé si tú crees que meterte 52 días preso en Villamarista y sancionado por el delito de propaganda enemiga, delito por técnicamente no estuviste en una prisión, es lo que estoy hablando. No, estuve en la peor prisión de Cuba. Estuviste en un lugar de interrogación y nunca fuiste sancionado. Sí, y fui sancionado, ahí está. Fui Dentro sancionado. de la prisión estoy hablando. No llegué a estar en prisión. Aparte que yo era un menor de edad. La verdad es que si yo les digo una cosa a todos ustedes, yo no sé qué tiempo a uno... Él dice que él era un menor de edad. Más adelante, Darwin le pregunta que por qué no lo mandaron a una escuela de rehabilitación como se manda a los menores. Y ahí el protestón le contesta que él no sabe. No sé por qué no me mandaron, pero también hay otra parte del video. Si ustedes quieren lo podemos seguir viendo mañana porque ya si no esto se va a hacer demasiado largo. Hay otra parte del video donde el protestón también le cuenta a Darwin cómo fue que su padre desde Venezuela
contacta con abogados para que lo defendieran a él en el juicio. O sea, todo esta situación que tuvo que enfrentar el protestón por haber puesto supuestamente estos carteles, él fue defendido por abogados que lograron que incluso su padre desde Venezuela, un tipo que hasta el último día de su vida fue comunista, lo logra sacar de esta situación de la mejor manera. Imagínense que él termina pagando un año domiciliario, un año en la casa. Él ni siquiera va preso. Él estos 52 días que estuvo detenido no es preso, detenido es detenido. Y luego esperó juicio, fue a este juicio y en el juicio lo que le dan es un año de casa por cárcel. Entonces, señores, este es el hombre que pretende hacernos dudar de una persona como Eliezer. Esta es la persona que le ha tirado tiros a todos los influencers que vienen a las redes a hablar en contra de la dictadura. Esta es precisamente la persona que hasta hace unos días acompañaba a Carlos Lazo en sus marchas, y esta es la persona que promovía movimientos a favor de el cese del embargo, y esta es la persona que también ayudó a Carlos Lazo y lo acompañó en aquella historia de la bicicletada aquella y todo eso. Esta es la persona que, según él está en contra de todos los youtubers porque él sencillamente él va por él no cree en nadie, pero él no se arrepiente de nada de lo que haya hecho en la vida, porque él, según dice él en esta misma entrevista, cuando él luchaba en contra de, o sea, luchaba para que quitaran el embargo, él lo hacía porque él creía firmemente en que eso era un pretexto para la dictadura y que lo mejor era quitarles el pretexto para que ellos no pudieran, no tuvieran argumento en que sostener su mentira, y que por eso él luchaba para que quitaran el bloqueo. Sin embargo, el protestón lo hemos visto, discúlpenme, ligado una y otra vez a este tipo de maraña con personajes que nos han sido bastante, nos han dejado bastante para dudar, y sobre todo el comportamiento de él de virársele en contra a todas las personas que hablan y que le están haciendo un trabajo de seguimiento y que han desmontado con su trabajo el discurso vanido, barato de la dictadura. Él dice que él hace esto, en esa misma entrevista, él nos cuenta que él hace esto porque él lleva muchos años aquí en los Estados Unidos. La misma historia de Angelina, señores, la misma historia. Como yo llevo tantos años aquí, o no sé, o yo sí soy acreditado, en el caso del protestón. Él dice que él sí está y él sí puede hablar porque él lleva muchos años y él hizo en Cuba esto y lo otro, y él no va a permitir que ahora el que llegue, que no hizo nada en Cuba, que lleva 7 años aquí sin hablar, ahora llegue a hablar. Yo te voy a decir una cosa, protestón, aquí todo el mundo puede hablar. Y eso es una situación que tú ni nadie puede controlar porque el YouTube es libre, a pesar de que cuarten algunas libertades allí, que no nos dejen decir ciertas y determinadas frases o palabras, pero no eres tú el que dice aquí quién va a hablar y quién no va a hablar. Si tú viviste en Cuba hasta la edad que viviste y te llegó el bombo 2 veces y tú lograste llegar a este país con tus antecedentes penales, con todo lo que hayas llegado, y yo te pregunto, ¿qué tiempo te demoraste tú aquí para hablar de que tú fuiste un preso político, de que tú estás en contra de la dictadura? ¿Qué tiempo te tomaste tú para eso? Porque tú te crees
que ahora, por ejemplo, si yo, que llegué de Cuba hace 7 u 8 años, y yo estuve 4 años para analizar, tal vez yo ni tenía YouTube, porque yo si les digo la verdad, yo en el primer año viviendo en este país ni siquiera tenía teléfono, hasta que no empecé a trabajar y me fui desenvolviendo. 5 meses después de estar en este país fue que yo pude trabajar. Entonces no tenía ni siquiera teléfono. Cuando yo ya logro tener mi teléfono y empiezo a conocer y empiezo a empaparme en el tema Cuba, en las cosas como se dicen y como se ven desde el ángulo de aquí, es que yo me siento con un poquito de libertad para poder venir aquí y dar mi opinión, mi humilde opinión. Eso no, yo no creo que por eso tú tengas más derecho que yo, o tú seas mejor cubano que yo, o tú estés más acreditado que yo para dar una opinión. Yo no me creo ese cuento. Y no sé quién te ha dado a ti la autoridad o el poder de acreditar quién habla y quién no, quién es confiable y quién no, cuando tú eres una persona que evidentemente desde tu juventud lo que viste a tu alrededor fue oportunismo, lo que viste a tu alrededor fue tráfico de influencias, y ahora, al cabo del tiempo, con 50 años que tú dices que tienes, te atreves a decir que sí, que tú hacías esto de pedir el cese del embargo porque tú creías en esto firmemente y que tú... ¿Pero ponía cartel o creía en el fin del embargo? No, él después cuando llegó aquí, él quería y pedía el fin del embargo. Y él pidió en algún momento cosas como que, o sea, él estaba de acuerdo con los viajes a Cuba, y él en esa misma entrevista nos dice que él aceptó a algunas personas como personas que se codeaban con Carlos Lazo, ya habiendo visto él el comportamiento y las cosas que hacían estas personas, precisamente porque estas personas le traían público y que él estaba ganando buen dinerito en YouTube. O sea, protestón, que tú de niño, de adolescente, creciste viendo el oportunismo y el descaro, y hoy que eres un viejo sigues siendo el mismo oportunista y el mismo descarado, y tú no hay confianza, de verdad, no hay confianza. Tú no confiaste o te sentiste con el derecho de acreditar confianza o no a los youtubers que estaban hablando en contra de la dictadura, y te molesta tal vez que seas el target de tanta gente, pero es que tú te lo buscaste y tus acciones hablan solas. Entonces, señores, esto es lo que tenía para hablar con ustedes del protestón. Les dije que le iba a traer este videito y aquí se los dejo. Muchas gracias por ver el video, muchas gracias por venir a echar la conversadita conmigo. Suscríbase si no lo ha hecho, active las campanitas y regrese siempre por aquí para que Titi te lo cuente. Comparte y reparte. Comparte y reparte, como dice Lía. Bye. Besito.